Mucha gente que se dice decolonial o que dice que practica o cultiva o escribe dentro de la perspectiva de la colonialidad del poder, no sabe que el centro de esa perspectiva es la raza, no es la clase, es el racismo. O sea, el racismo es lo que instala las formas contemporáneas de apropiación de valor no reconocido y no remunerado. Y es tan difícil colocar ese pensamiento en el mundo porque a nosotros en América Latina, con nuestra utopía mestiza, nos hiere la noción de raza, nos hace sufrir. O sea, es algo que mejor no mencionarlo, porque cada vez que el hecho de que nadie aquí es blanco, nadie. Algunos aquí jugamos en el equipo de los blancos, pero apenas pisamos la otra orilla, chao a la blancura. Nadie, absolutamente nadie es blanco. Eso es muy interesante y solo se puede entender cuando uno lee aquí. Segato parte de la idea de que antes de la conquista colonial, muchas sociedades vivían bajo formas de patriarcado doméstico, colonial o de baja intensidad. La desigualdad de género existía, sí. La jerarquía masculina tenía un peso simbólico, pero el espacio doméstico no estaba completamente privado ni despolitizado. En estas sociedades, el ámbito de lo cotidiano, del cuidado, de la reproducción social tenía aún una dimensión colectiva, vigilada por la comunidad, con tensiones, pero con controles sociales fuertes. Es decir, no era un patriarcado radicalizado, pero sí estructural. Este patriarcado de baja intensidad puede leerse como el punto de partida, el sustrato sobre el cual se impuso otro régimen más brutal. Para Segato, lo decisivo es cómo la colonización y luego el llamado modernismo occidental no solo impuso nuevas relaciones de poder entre pueblos, sino cómo modificó radicalmente las relaciones de género. Esta modificación convierte lo que era una simetría tolerable para quienes los vivían en una estructura violenta, letal y agrandada. El espacio doméstico antes era parte visible, comunitario. Ahora se vuelve íntimo, privado, marginado de la política. Con ello, lo que ocurría a las mujeres se vuelve un asunto privado, casi fuera del ámbito público. La esfera pública se monopoliza por los hombres y por los poderes coloniales y estatales. Lo que se considera válido, universal, digno de política, es lo que se encarna en el sujeto masculino blanco, propietario, letrado. Las mujeres, los pueblos colonizados, las identidades marginadas, quedan del otro lado, del lado de lo minoritario, de lo que debe pedir reconocimiento. La violencia también se intensifica, no solo relegando lo simbólico y lo cultural, sino agresiones directas, disciplinamientos brutales, femicidios, violencias sobre los cuerpos. Las prácticas de violación, de tortura, de trata son herramientas de control patriarcal colonial moderno. La figura masculina se revaloriza como sujeto universal, mientras que las mujeres y las identidades disidentes quedan marcadas como alteridades defectivas frente a un uno normativo. De este modo, lo que antes era una jerarquía normativa, ahora se convierte en un régimen disciplinario letal y extensivo. El patriarcado de alta intensidad. Algunas propiedades que Segato identifica. La crueldad institucional y simbólica. La violencia contra las mujeres ya no aparece como una irregularidad, sino, por el contrario, como una norma. Mecanismos disciplinarios como parte constitutiva del poder. La minorización del problema, es decir, que los crímenes del género son encasillados como temas de mujeres, temas de minorías, temas privados, convirtiéndolos en marginales frente al gran relato del poder. Una estructura binaria del sujeto. Por un lado tenemos el uno normativo y por el otro lado tenemos los otros, que son los que no encajan, las mujeres, los disidentes sexuales, las racialidades colonizadas.
La colonialidad del poder y del género. El patriarcado moderno está profundamente entrelazado con la lógica colonizadora, de apropiación del cuerpo femenino, del territorio, de culturas, de temporalidades, interrelación entre otras formas de dominación, la combinación entre el ejercicio del poder sobre el género, sobre la raza, la clase. La colonialidad no opera separada. El patriarcado de alta intensidad funciona como motor de un sistema más amplio de dominación. El incremento de las formas extremas de violencia contra las mujeres, por ejemplo, los femicidios, las torturas, las agresiones sexuales como armas de control, la dificultad para que los marcos jurídicos o estatales respondan eficazmente porque nacen de ese mismo entramado moderno colonial. La invisibilización de saberes y prácticas comunitarias que podrían haber protegido o legitimado formas distintas de relaciones entre géneros. La necesidad de pensar la política de género desde una lógica decolonial, es decir, no simplemente reformando leyes, sino transformando las estructuras simbólicas, las subjetividades, las relaciones de poder que atraviesan lo íntimo y lo político. Cuando la autora plantea una antropología por la demanda, busca pensar prácticas descoloniales que actúan contra la colonialidad del poder y reflexionar por dónde se abren hoy las brechas que las podrían desarticular. Propone examinar cómo las relaciones de géneros participan en la desarticulación de la colonialidad, entendiendo al patriarcado colonial moderno y a la colonialidad de género como estructuras entrelazadas. La autora abordará la articulación entre colonialidad y patriarcado en el contexto de las luchas por la autonomía de los pueblos y los movimientos sociales. Segato se basa en su experiencia personal entre el feminismo y la lucha indígena, para explicar cómo comprendió el modo en que el colonialismo transformó históricamente las relaciones de género. Declara que su exposición no es teórica ni pragmática, sino una elaboración práctica derivada de la propia experiencia académica y de la política decolonial. Señala que la antropología clásica encarna la ibris del punto cero, la ilusión de una mirada neutral y universal propia de la episteme moderna. Desarrolla la idea, en cambio, de una antropología por demanda, que invierte las relaciones de sujeto a objeto, produciendo conocimiento a partir de las preguntas formuladas por las propias comunidades estudiadas. La autora afirma que su práctica académica se descolonializa al responder a las demandas externas, en lugar de imponer categorías y teorías preexistentes. Conceptos como cultura, tradición, relativismo cultural o formas de premodernidad se vuelven obsoletas para pensar los procesos actuales de lucha y autonomía. Esa pérdida del vocabulario no surge por moda teórica, sino por necesidad argumentativa y política. Se requieren nuevas herramientas conceptuales para responder a las realidades de los pueblos y de los movimientos sociales. Su contribución se diferencia de otros colegas porque no busca sistematizar ni interpretar, sino producir teoría a partir de la práctica, desmontando categorías coloniales. En 2003, Segato fue convocada a analizar los asesinatos de mujeres en las fronteras del norte de México, entendidos como una nueva forma de violencia de género ligadas a las guerras contemporáneas y al avance del mercado global. La autora advierte que la violencia extrema contra los cuerpos femeninos y feminizados aumenta a medida que se expande la modernidad y el capitalismo, configurando lo que denomina barbarie del género moderno o genocidio del género. Señala la falsa disyuntiva entre los derechos de mujeres, niños y el derecho a la diferencia cultural de los pueblos indígenas, mostrando cómo el discurso de los derechos humanos puede servir de pretexto para la intervención estatal y colonial. Analiza el caso brasileño de una ley impulsada por sectores evangélicos que criminaliza el infanticidio indígena, mostrando cómo esta iniciativa desconoce las autonomías comunitarias y abre las aldeas
al control estatal bajo el argumento de salvar vidas. Propone defender el derecho de autonomía de los pueblos, diferenciándolos del simple derecho a la diferencia, pues no toda la práctica cultural debe preservarse, pero tampoco puede justificarse una intervención colonizadora permanente. En la coordinación de mujeres indígenas, Segato identifica la contradicción entre promover leyes estatales para proteger a las mujeres y no reproducir la dependencia de un Estado colonial. El Estado entrega con una mano lo que quitó con la otra. Ofrece leyes protectoras mientras destruye las instituciones comunitarias que antes garantizaban protección y solidaridad. La autora afirma que el proyecto republicano y modernizador produce la violencia que luego pretende curar, instaurando un discurso igualitario que enmascara el individualismo, el racismo y la subordinación estructural. En cuanto al infanticidio indígena, es un tema utilizado por el Estado y los medios para desacreditar las demandas de autonomía y respeto de los pueblos indígenas. Funciona como un teatro moral que reafirma la superioridad civilizadora del mundo moderno occidental. En el contexto de la hegemonía de la epistema colonial moderna, la defensa del relativismo cultural se vuelve inviable. Las prácticas indígenas que contradicen los derechos humanos, como los derechos de la infancia, se convierten en un punto de choque entre los mundos. Frente al discurso universalista de los derechos humanos y del Estado, el relativismo cultural deja de ser una vía eficaz de defensa. No puede sostenerse la autonomía apelando al derecho a la diferencia si éste contradice los valores universales. Cada pueblo debe ser entendido como sujeto de su propia historia, con capacidad deliberativa para continuar su proceso histórico. Un pueblo no se define por una cultura fija, sino por los procesos históricos que los constituyen. La cultura es un sedimento histórico, resultado acumulativo de experiencia, no una esencia inmutable. Las costumbres cambian constantemente, reflejando las transformaciones internas y contactos con otros pueblos. Segato propone sustituir el término de cultura por pueblo, como sujeto vivo en la historia. Lo que une a un pueblo no es la homogeneidad cultural, sino la autopercepción de una historia compartida, pese a los conflictos internos. El pueblo es el proyecto de ser una historia. Cuando la historia colectiva es interrumpida por la colonización, el pueblo busca reanudar el hilo, reparar la memoria y continuar su trama. El Estado debería actuar como restituidor de la jurisdicción propia de los pueblos. Su mejor papel sería garantizar la deliberación interna y devolver la capacidad de decisión sobre su propio destino histórico. Esto implica una brecha decolonial dentro del aparato estatal. El relativismo cultural es una herramienta de doble filo, porque puede derivar en un fundamentalismo culturalista y fácilmente puede ser cooptado por el Estado. El pluralismo histórico, en cambio, reconoce la historicidad, la transformabilidad de los pueblos, permitiendo el cambio interno sin negar su autonomía. Las relaciones entre pueblos no deben pensarse como diálogos entre culturas, en un mecanismo de interculturalidad, sino como interacción entre historias, como mecanismos de interhistoricidad. Esto subraya que cada pueblo está en movimiento histórico, en relación y conflictos con otros procesos históricos. La autora desarrolla una antropología contenciosa que interviene en contexto de disputa y conflicto ético. Su propósito no es innovar terminológicamente, sino proporcionar herramientas críticas para pensar la autonomía sin caer en el esencialismo. Transforma el concepto de cultura en pueblo, el concepto de relativismo cultural en pluralismo histórico, el concepto de interculturalidad por el de interhistoricidad. Estas sustituciones permiten lecturas más políticas, dinámicas y un fenómeno de descolonial en la autonomía indígena.
Tras siglos de colonización y consolidación del orden moderno, el Estado no puede simplemente retirarse, ya que su intervención ha desarticulado profundamente las estructuras comunitarias y cósmicas previas. La matriz colonial posee su propia historicidad. Dentro de ella se desarrollan jerarquías de poder, de raza, de género, todas reforzadas por la expansión del Estado y del mercado interno de las naciones. El avance del Estado modernizador destruyó la cohesión del mundo aldea, agravando las jerarquías internas preexistentes, las relaciones de casta, de estatus, de género, volviéndolas más autoritarias y perversas. La realidad actual se caracteriza por la coexistencia de dos órdenes, el Estado moderno y el comunitario aldeano, que generan espacios híbridos de influencia recíproca, donde se producen infiltraciones tanto destructivas como benéficas. La infiltración maléfica ocurre cuando la modernidad penetra en la comunidad con el mercado o la lógica representativa, destruyendo su tejido de solidaridad. La infiltración benéfica sucede cuando circulan por aldeas discursos modernos de igualdad y razón o cuando la solidaridad comunitaria suaviza el orden estatal. El Estado podría transformarse en un Estado restituidor, encargado de devolver a los pueblos su fuero interno y su historia, promoviendo al mismo tiempo la circulación de valores igualitarios que reparen el tejido social degenerado. En cuanto al problema del mestizaje como disputa ideológica, la autora explica que existen dos sentidos de mestizaje. Por un lado, el blanqueamiento como absorción de lo indígena y de lo afro con la blancura criolla, y por otro lado, el ennegrecimiento como reapropiación y revitalización de lo indígena y de lo afrodescendiente a través de la sangre mestiza en un proceso de reemergencia y de reconstrucción comunitaria. Vivimos en un espacio intermedio donde se entrelaza y confrontan las lógicas del Estado moderno y la lógica comunitaria aldeana, generando una tensión constante entre dominación y restitución, entre colonialidad y descolonización.